Los celtas son una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas de la antigüedad europea. Su historia está llena de mitos, arte complejo, druidas sabios y guerreros temibles. A continuación te hago un recorrido detallado por su origen, expansión, sociedad, religión, cultura y legado. Prepárate porque esto va para largo y con mucho detalle. Origen y expansión celta. ¿Dónde y cuándo nacen los celtas? El término celta, del griego keltoi, fue utilizado por los antiguos griegos para referirse a una serie de pueblos del centro y oeste de Europa que compartían rasgos culturales, lingüísticos y religiosos. Raíces protoceltas, su remontan al Bronce final, hacia 1200 a.C., con grupos indoeuropeos que se establecieron en el centro de Europa, especialmente en regiones cercanas al Danubio. Primera gran cultura reconocida como celta, la cultura de Eistedt, aproximadamente 800-450 a.C., centrada en lo que hoy es Austria, sur de Alemania, Suiza, Chequia y Eslovaquia. Cultura de Eistedt, siglos VIII a.C., nombrada por el yacimiento de Eistedt, en Austria. Rica en sal y metales, lo que permitió un comercio próspero. Sociedad aristocrática, con tumbas muy ricas, espadas, carros, joyas. Empezaron a establecer rutas comerciales con griegos y etruscos. Cultura del Atene 450-100 AC. Evolución de Eistedt. Considerada el apogeo de la cultura celta, centrada en torno al lago del Atene, Suiza. Arte refinado, espirales, animales estilizados, joyería compleja. Crecieron como sociedad guerrera y comercial. Durante esta etapa, los celtas se expanden masivamente por casi toda Europa. Mapa de expansión celta. Entre los siglos V y III a.C., los celtas estaban por todas partes. Aquí va un recorrido por regiones clave. Galia, Francia actual, una de las regiones más densamente pobladas por celtas. Tribus como los arvernos, ebuos, senones. Parisios, de aquí viene el nombre París, fue conquistada por Julio César en la famosa Guerra de las Galias 58-51 AC, península ibérica. El noroeste estaba ocupado por celtas o pueblos celtas galaicos, astures, cántabros. En el centro norte existían los celtíberos, una mezcla cultural entre celtas y íberos. Resistieron ferozmente la conquista romana. Numancia fue un símbolo de esa resistencia. Italia del Norte, tribu celta, los galos cisalpinos, fundaron la ciudad de Milán Mediolanum. Saquearon Roma en el 390 AC, liderados por Brenno. Roma posteriormente los expulsó y conquistó islas británicas e Irlanda. Llegaron a Gran Bretaña y luego a Irlanda, aunque algunos estudios sugieren que en Irlanda pudieron desarrollarse aisladamente desde etapas muy tempranas. Allí nacieron las formas de cultura celta que más han sobrevivido, gaélica y británico. Tribus importantes, brigantes y cenos liderados por Boudica, pictos. En Irlanda, los celtas dejaron el legado mitológico más completo, el ciclo mitológico, el ciclo del Ulster, etc. Europa central. Zona original de los celtas, Austria, sur de Alemania, Suiza. Allí florecieron centros fortificados como Euneburg, Manchin y Bibracte. Asia Menor actual Turquía, en el siglo III AC, un grupo de celtas cruzó los Balcanes. Luchó con los griegos y llegó a Anatolia. Se establecieron allí como los gálatas, de ahí el nombre Gálatas del Nuevo Testamento. Fundaron ciudades como Ancira, actual Ankara, capital de Turquía. Factores que facilitaron la expansión celta. Gran movilidad, eran pueblos nómadas o seminómadas. Expertos en caballos y en construcción de carros. Metalurgia avanzada, dominaban el trabajo del hierro. Red de comercio, sal, ámbar, estaño, armas, cerámica, tejidos. Poder militar, se expandían también por medio de incursiones y conquistas. El declive, ¿por qué se detuvo la expansión celta? A partir del siglo II a.C., los celtas comenzaron a retroceder frente a Roma. Roma conquista la Galia Cisalpina, Italia del Norte. Luego la Galia Transalpina, Francia y Bélgica. En el siglo I a.C., Julio César derrota a Vercingetorix y somete a casi toda la Galia.
Britania es invadida en el 43 DC por el emperador Claudio. Irlanda, sin embargo, nunca fue conquistada por Roma, por lo que allí la cultura celta perduró más tiempo. Sociedad celta, expansión completa. Estructura social jerárquica. La sociedad celta era altamente estructurada y estratificada, aunque no existía un estado centralizado. Cada tribu tenía un orden establecido que se respetaba con rigor. Reyes o jefes tribales río Tougdatis eran los líderes políticos y militares de cada tribu o clan, elegidos por mérito, linaje o consenso entre los nobles. Tenían funciones judiciales, religiosas y diplomáticas. Vivían en fortalezas o castros y eran mantenidos por los tributos de su gente. En Irlanda, algunos textos mencionan incluso reinas como Med de Connacht, nobleza guerrera, formaban la clase dominante junto a los druidas. Se destacaban por su valentía en batalla. El número de enemigos vencidos y la riqueza acumulada, especialmente ganado y tierras. Usaban joyas, torques, armas ornamentadas y viajaban en carros de guerra. Eran los principales patrocinadores de bardos y druidas. Druidas, bardos y vates. Una clase distinta, respetada y temida por su sabiduría. Druidas, sacerdotes, jueces, astrónomos, sanadores y consejeros de los reyes. Bardos, poetas, músicos y narradores. Custodiaban la historia oral, genealogías y leyendas. Podían alabar o arruinar la reputación de alguien con sus palabras. Vates o ovates, adivinos, intérpretes de presagios. Y encargados de los rituales de sacrificio, artesanos y comerciantes, especialistas en trabajar el hierro, el oro, la cerámica, el cuero y el vidrio. Muy valorados, sobre todo los herreros. Considerados casi mágicos por su control del fuego y los metales. Había mercados en las aldeas donde se practicaba el trueque o el intercambio con monedas griegas o romanas. Campesinos y ganaderos constituían la mayoría de la población. Trabajaban tierras propias o de los nobles. La riqueza se medía en ganado, especialmente vacas, y no en dinero. Tenían una vida sencilla pero organizada en clanes familiares, esclavos, eran prisioneros de guerra o personas endeudadas. Podían ser vendidos o sacrificados en rituales religiosos. Su estatus era el más bajo. Pero algunos podían ganar libertad si servían fielmente. El papel de la mujer. Las mujeres celtas gozaban de mayores libertades que en otras culturas antiguas. Podían poseer tierras, divorciarse, heredar bienes y liderar clanes. Muchas eran guerreras. Hay crónicas romanas que mencionan mujeres combatiendo en la batalla. También había druidesas, bardas y médicas. Ejemplo, Boudica, reina de los Icenos, que lideró una rebelión contra los romanos en Britania. Educación y formación. La educación era responsabilidad de los druidas y bardos. Los niños nobles eran instruidos en historia, leyes, poesía, religión y combate. La enseñanza era oral y memorizada, muchas veces durante más de 20 años. Los plebeyos recibían educación práctica en labores agrícolas, artesanía o comercio. Sistema legal y justicia. El derecho celta era consuetudinario basado en la tradición. Las leyes eran transmitidas oralmente por los druidas y jueces llamados breons en Irlanda. Los crímenes se resolvían mediante compensaciones económicas honor price en vez de castigos físicos. Había leyes sobre el matrimonio, herencia, propiedad, insultos, duelos y homicidio. En muchos casos, el honor o el prestigio personal podía valer más que el oro. La vida en comunidad. Vivían en aldeas o castros, muchas veces amurallados o en lo alto de colinas o pida. Las casas eran circulares, de madera, barro y techos de paja. Las familias se organizaban en clanes o linajes, y todo era colectivo: la tierra, la cosecha, la defensa. Había fiestas comunitarias que celebraban las estaciones y fomentaban los lazos tribales. Fiestas y festividades. La sociedad celta era festiva y profundamente religiosa. Samhain, el Año Nuevo celta. Origen de Halloween. Beltane, fiesta del fuego, celebración de la fertilidad en primavera. Imbolc, celebración del inicio del deshielo, ligada a la diosa Brigitte.
Lugnasad, fiesta de la cosecha, dedicada al dios Lu. Estas festividades eran tiempo de treguas, juicios, matrimonios y desafíos tribales con juegos, banquetes y rituales. Valores y ética celta. Honor personal. El honor era más valioso que la riqueza. Valentía. Un guerrero era respetado por su coraje y generosidad. Lealtad tribal. La identidad colectiva superaba la individual. Oratoria. Saber hablar y memorizar era esencial. Los bardos eran guardianes del alma de la tribu. Religión celta. Un mundo vivo y griega sagrado. La religión celta estaba intrínsecamente conectada con la naturaleza, los ciclos del tiempo y el más allá. No era una religión codificada como la de los griegos o romanos, sino una espiritualidad fluida, transmitida de forma oral por los druidas. Se trataba de una cosmovisión en la que todo desde un árbol hasta una piedra podía tener alma, poder o significado. Creencias básicas. Politeísmo. Adoraban a múltiples dioses y diosas, muchos locals o tribales. Animismo. La naturaleza tenía espíritu. Un río, una montaña o un bosque podían ser sagrados. Ciclos de la vida y la muerte. El tiempo era cíclico. La muerte no era el final, sino una transformación. Reencarnación. Creían en la transmigración del alma. Esta podía volver en otro cuerpo, humano o animal. El otro mundo, un plano espiritual paralelo, mágico y eterno. No era un infierno ni un paraíso, sino una especie de reino encantado de luz y abundancia. Lugares sagrados. Los celtas no construían templos de piedra como los griegos o romanos. Sus templos eran los bosques, manantiales, ríos y colinas. Nemeton, así llamaban a los bosques sagrados donde se celebraban los rituales. Ríos y lagos eran puertas al otro mundo. Lanzaban ofrendas valiosas, joyas, armas al agua. Piedras y círculos megalíticos, lugares ancestrales usados para ceremonias y medición del tiempo. Rituales y griega ceremonias. Los rituales celtas se realizaban según los ciclos solares y lunares. En festividades clave como Samhain 31 de octubre, comienzo del año celta, el velo entre mundos estaba más delgado. Imbolc 1 de febrero, fiesta de la luz creciente y la diosa Brigitte. Beltane 1 de mayo, celebración del fuego, la fertilidad y la unión. Lugnasad 1 de agosto, fiesta de la cosecha en honor a Lop. Los rituales incluían invocaciones a los dioses, ofrendas de alimentos, animales u armas, danzas, música con flautas y tambores y cantos rituales, adivinación. Los druidas leían signos en la naturaleza, en las entrañas de animales o en el vuelo de las aves. Los druidas, sabios del mundo celta. Los druidas eran la clase intelectual y espiritual más poderosa del mundo celta. Se les temía y respetaba incluso por los romanos. ¿Quiénes eran? Sacerdotes, encargados de los rituales, sacrificios y contacto con los dioses. Jueces, su palabra era ley. Administraban justicia en conflictos tribales. Sabios y filósofos conocían las leyes naturales, los ciclos del tiempo y los secretos del universo. Médicos usaban hierbas, conjuros y métodos curativos ancestrales. Astrónomos medían el tiempo a través del sol, la luna y las estrellas. Educadores enseñaban a los hijos de los nobles durante años. Todo de manera oral. El conocimiento secreto. Los druidas no escribían sus enseñanzas religiosas. Todo se transmitía oralmente. Según Julio César, su formación duraba hasta 20 años. Aprendían sobre cosmología, ética, genealogía, leyes tribales, poesía sagrada y medicina. Poder y influencia. Tenían tanta autoridad que podían suspender guerras, excluir a alguien de los rituales sagrados, una forma de exilio espiritual. Determinar los mejores días para la guerra. La siembra o los viajes. Eran intermediarios entre los dioses y el pueblo. Sacrificios y griega el misterio del hombre de los pantanos. Mucho se ha dicho sobre los sacrificios humanos entre los celtas. Las fuentes romanas, como César y Plinio, los acusan de sacrificar prisioneros a los dioses, especialmente en grandes eventos. ¿Exageración romana?
Algunos historiadores creen que los romanos los pintaban como salvajes para justificar la conquista. Pruebas arqueológicas, los cuerpos hallados en pantanos como el hombre de Lindo o el hombre de Toyún muestran muertes rituales con señales de estrangulación, golpes y cortes. Se cree que estos individuos fueron ofrendas a los dioses de la fertilidad o la guerra. El declive de los druidas. Con la conquista romana y la cristianización posterior, los druidas fueron perseguidos y desaparecieron gradualmente. Roma prohibió sus prácticas en el siglo I d.C. El cristianismo los demonizó, absorbió. Muchos santos y festividades tienen origen druídico. Irlanda, nunca conquistada por Roma, mantuvo viva su tradición oral. Y gracias a eso muchos relatos mitológicos celtas sobrevivieron. Guerreros y costumbres bélicas en el mundo celta. Espíritu guerrero desde la cuna. La guerra era parte esencial de la vida celta. Para ellos, el combate no solo era una forma de defenderse o conquistar, sino también un acto espiritual, social y simbólico. Los niños celtas eran criados para la batalla desde pequeños y la valentía en combate definía el estatus y el honor personal. Los nobles jóvenes participaban en batallas desde edades muy tempranas, en compañía de un mentor o guerrero veterano. La valentía, la ferocidad y la muerte heroica eran virtudes supremas. Equipo de combate. Los celtas eran excelentes herreros y fabricaban armamento de altísima calidad, tanto para sí mismos como para comerciar con otras culturas. Armas típicas, espadas largas de hierro, a veces decoradas con intrincados motivos geométricos o animales. Lanzas y jabalinas para atacar a distancia o en cargas frontales. Dagas curvas, llamadas sica en algunos pueblos celtas orientales. Arcos y flechas, aunque no eran su arma preferida. Defensa, escudos ovalados o rectangulares de madera recubierta de cuero, a menudo con refuerzo metálico. Algunos llevaban armaduras de cuero o de malla, estas últimas solo los más ricos. Muchos guerreros combatían con el torso desnudo o pintado, lo cual tenía una función psicológica e intimidatoria. Pintura corporal y desnudez. Una de las características más impactantes de los guerreros celtas era su aspecto. Pintaban el cuerpo con tintes azules derivados del woad, una planta, especialmente en Britania. Muchos combatían totalmente desnudos, como los Gaesatae, una élite guerrera que luchaba sin armadura, confiando en su valentía y en su poder mágico. Esta práctica servía para intimidar al enemigo, mostrar desprecio por la muerte, exhibir su cuerpo como símbolo de poder y pureza. Carros de guerra. Los celtas británicos y irlandeses eran expertos en el uso del carro de guerra Carpatos, tirados por caballos rápidos. Los carros transportaban a un guerrero y a un conductor. El guerrero lanzaba jabalinas o descendía del carro para luchar cuerpo a cuerpo. Julio César relata en sus comentarios sobre la guerra de las Gallias cómo los britanos usaban estas tácticas para sembrar el caos entre las legiones romanas. Costumbres macabras, la cabeza del enemigo. Una de las prácticas más impactantes de los celtas era su obsesión con las cabezas cortadas. Creían que la cabeza contenía el alma, la energía y el poder del enemigo. Tras la batalla, decapitaban a sus enemigos y colgaban sus cabezas en caballos. Casas o santuarios. Algunas cabezas se momificaban o embalsamaban con aceite de cedro. Este culto está confirmado tanto por hallazgos arqueológicos como por textos de autores romanos. Estrategias de guerra. Aunque eran conocidos por sus cargas feroces y su ímpetu, los celtas también usaban tácticas más refinadas. Emboscadas. Especialmente en bosques y terrenos montañosos. Hostigamiento con caballería ligera y carros rápidos. Ataques relámpago, sin prolongadas campañas. Se organizaban en grupos tribales y muchas veces luchaban entre ellos. Su punto débil era la falta de unidad centralizada, lo que los hacía vulnerables frente a ejércitos organizados como el romano. Los campeones de honor. En muchas tribus celtas, antes de una batalla, se realizaba un duelo entre campeones. Una forma de resolver conflictos sin grandes derramamientos de sangre. Era un combate ritualizado, el campeón debía luchar por el honor de su tribu.
Si vencía, aumentaba su estatus social y era venerado. Si perdía, su tribu caía en deshonra. Autores como Polibio, Estrabón, Diodoro Sículo y Julio César describen a los celtas como altos, fornidos, de voz grave y terrible, capaces de luchar con frenesí como si estuvieran poseídos, desorganizados pero temibles al inicio del combate. El toc, collar de metal rígido, símbolo de estatus y valentía. Muchos guerreros eran enterrados con él. Estatuas de guerreros celtas como el guerrero de Glauberg muestran su importancia social. Estandartes tribales y tambores de guerra acompañaban a las tropas. La muerte en batalla. Morir en combate. Era visto como una forma gloriosa de trascender al otro mundo. En su mitología, los guerreros que caían luchando eran recibidos por dioses o espíritus en un banquete eterno. Características generales del arte celta. Abstracto y simbólico. A diferencia del arte griego o romano, el arte celta no era realista. No intentaban representar el mundo tal como lo veían, sino como lo sentían o comprendían espiritualmente. Diseños entrelazados, espirales, trenzas, nudos infinitos, animales entrelazados y curvas fluidas dominan su estilo. Estos elementos parecen fluir sin fin, lo que simboliza la eternidad. Los ciclos de la vida, la naturaleza y la conexión entre todos los seres. Simetría y ritmo, aunque a primera vista parece caótico, el arte celta está altamente organizado, con patrones simétricos y un ritmo visual hipnótico. Materiales y técnicas. Los celtas trabajaban con una gran variedad de materiales: metales, oro, plata, bronce, hierro. Sus orfebres eran expertos en grabado, repujado y filigrana. Madera y piedra, usaban la talla para decorar objetos y estructuras. Cerámica, decorada con motivos geométricos y símbolos rituales. Vidrio, fabricaban cuentas de vidrio de colores, a menudo usados en collares. Esmalte, técnica muy desarrollada por los celtas británicos, especialmente para decorar broches y armas. Objetos artísticos más comunes: torques, collares de metal rígido en forma de media luna, símbolo de estatus, nobleza y poder espiritual. Broches como el famoso broche de Tara, bellamente decorados. Se usaban para sujetar capas y túnicas. Espadas y escudos no eran solo armas, también eran obras de arte decoradas con motivos religiosos y simbólicos. Calderos rituales como el caldero de Gundestrup de plata, con escenas mitológicas y animales sagrados. Copas, cuernos para beber y joyas con decoración detallada. Monedas. En algunas regiones crearon monedas decoradas con símbolos abstractos, a menudo con referencias a dioses o animales míticos. Figuras y motivos más utilizados. Espirales tripstriskeles representan conceptos como vida, muerte, renacimiento, tierra, al mar, cielo o mente, el cuerpo, el espíritu. Nudos celtas. No tienen principio ni fin, y simbolizan la eternidad. El ciclo de la vida y la conexión divina. Animales sagrados: jabalíes valentía, ciervos nobleza, serpientes renacimiento, aves mensajeras entre mundos, caballos velocidad. Guerra. Cabezas humanas. Los celtas creían que la cabeza era el recipiente del alma, y por eso es común en su arte. Dioses y seres mitológicos, aunque más abstractos, se representan con símbolos o figuras híbridas. Ejemplos famosos del arte celta. El caldero de Gundestrup, Dinamarca o plata repujada, representa escenas rituales, dioses con cuernos, elefantes, leones y soldados celtas. Aunque hallado en Escandinavia, se cree que tiene origen galo o tracio, pero con fuerte influencia celta. El broche de Tara, Irlanda, una joya en bronce dorado con cristal, ámbar y esmaltes, considerado una de las piezas maestras del arte celta medieval. La piedra de Turoe, Irlanda, un monumento en piedra con grabados en espiral, estilo típico del Atene. Evolución del arte celta. Etapa prerromana, arte más tribal y simbólico, lleno de motivos naturales y místicos. Período del Atene, 450 a.C., 100 a.C., el arte alcanza su máximo refinamiento, con una explosión de creatividad y estilo curvilíneo. Período romano-celta, influencia del arte romano en técnicas y formas, pero sin perder la esencia celta. Arte celta cristiano,
siglo sube al IX después de Cristo, nace el arte insular, una fusión única del cristianismo con los motivos celtas. Ejemplo, el libro de Kells, un manuscrito iluminado con nudos, espirales y animales fantásticos. Cruces celtas con círculos y relieves bíblicos. Función del arte celta. Ritual y mágico, muchos objetos no eran meramente decorativos, sino que tenían un propósito espiritual o sagrado. Identidad tribal, el estilo artístico diferenciaba a tribus y regiones. Estatus social, cuanto más elaborados los objetos, mayor el estatus del portador. Conexión con la naturaleza y los dioses. El arte era un lenguaje visual para comunicarse con las fuerzas invisibles del mundo. La vivienda celta. Las casas eran circulares, conocidas como roundhouses, hechas con paredes de barro y madera, entramado de varas llamado wattle and daub. Techo de paja en forma cónica, bien inclinado para soportar la lluvia. Dentro, había un único espacio común donde dormían, cocinaban y comían. El fuego central era esencial para cocinar y calentar, sin chimenea, el humo salía por una abertura en el techo. El mobiliario era sencillo, bancos de madera, esteras, cofres, tinajas. Aldea y organización. Vivían en poblados fortificados, especialmente en zonas elevadas, o pida. Las aldeas tenían muros de madera o piedra, zanjas, y un solo acceso controlado. Solían ubicarse cerca de ríos o bosques, lo que facilitaba el acceso al agua y la caza. Algunos poblados grandes podían tener cientos de habitantes y funcionar como centros comerciales y políticos. Alimentación. Los celtas eran autosuficientes. Su dieta era equilibrada y variada. Cereales, cebada, trigo, avena. Con ellos hacían pan y gachas, porridge. Legumbres, lentejas, guisantes. Verduras, col, nabo, cebolla, ajo, zanahorias silvestres. Frutas silvestres, manzanas, moras, fresas. Carne, cerdo, muy común, vaca, cabra, caza, ciervos, jabalíes. Pescado y mariscos, especialmente en zonas costeras. Productos lácteos, leche, queso, mantequilla. Bebidas. Cerveza, muy común, hecha con cereales fermentados. Hidromiel, miel fermentada con agua, bebida ritual. Vino, importado y solo para élites. Cocinaban en ollas de barro o hierro colgadas sobre el fuego. Usaban hierbas para sazonar. Ropa y tejidos. Usaban ropa de lana tejida en telares manuales. Las prendas más comunes eran túnicas largas, hombres y mujeres. Mantos de lana sujetados con fíbulas, broches. Calzones o pantalones, raros en otras culturas antiguas, pero comunes entre celtas. Les encantaban los colores vivos y los diseños a cuadros o rayas, como un precursor del tartán escocés. Se adornaban con torques, collares rígidos, brazaletes, anillos y pendientes, hechos en oro, bronce y hierro. Artesanía. Eran excelentes artesanos. Cerámica, vasijas decoradas, cántaros, tinajas. Metalurgia, espadas, escudos, joyas, herramientas agrícolas. Carpintería y cestería, construían muebles, carros, puentes y herramientas. Los herreros y orfebres eran muy respetados en la sociedad celta. Trabajo diario. Hombres. Agricultores, ganaderos, herreros, guerreros, comerciantes. Mujeres. Labores domésticas, hilado, crianza de animales, recolección de plantas medicinales. En algunas tribus, también luchaban o ejercían autoridad. Niños. Ayudaban desde pequeños. Aprendían oficios observando a los adultos. La educación formal estaba en manos de los druidas si la familia tenía prestigio. Fiestas y celebraciones. Las festividades marcaban el ritmo de la vida celta. Celebraban los cambios de estación y agradecían a los dioses con comida, música y fuego. Samain, 31 de octubre, fin del verano. Noche del más allá. Origen de Halloween. Imbolc, 1 de febrero, comienzo de la primavera. Celebración de Brigitte. Beltaine, 1 de mayo, fuego sagrado. Fertilidad y amor. Lugnasad, 1 de agosto, fiesta de la cosecha.
honra al dios Lugh. Durante estas fiestas había bailes, cantos, música con arpas, flautas y tambores. Competiciones físicas y poéticas. Banquetes comunitarios. Salud y medicina. Usaban plantas medicinales, muérdago, ortiga, sauce. Los druidas y curanderos eran quienes se encargaban de sanar. Practicaban rituales mágicos junto con remedios herbales. Educación. La educación se hacía oralmente. Los druidas instruían a jóvenes de familias nobles durante años, hasta 20, memorizando poemas, leyes, historias y astronomía. La escritura no era común entre ellos, preferían no escribir para proteger el conocimiento sagrado. Origen de las lenguas celtas. Las lenguas celtas pertenecen a la familia indoeuropea, al igual que el latín, el griego, el germánico o el sánscrito. Esto quiere decir que comparten raíces comunes con muchas otras lenguas antiguas. Se desarrollaron de una lengua madre llamada protocelta, que comenzó a separarse del proto-indoeuropeo hacia el 1200 a.C. Ramas de las lenguas celtas. Se dividen en dos grandes ramas. Lenguas celtas continentales, actualmente extintas. Habladas por los celtas de Europa continental, Galia, Hispania, Panonia, etc. Ejemplos. Galo, hablado en la antigua Galia. Celta hispánico o celtibérico, en la península ibérica. Lepóntico, norte de Italia, cultura de Golasecca. Gálata, Anatolia, actual Turquía. Estas lenguas desaparecieron tras la romanización, ya que fueron sustituidas por el latín. Lenguas celtas insulares, algunas aún vivas. Se hablaron y en parte se siguen hablando en las Islas Británicas e Irlanda. Se dividen a su vez en goidélicas, también llamadas gaélicas. Irlandés antiguo, irlandés moderno, gaeilge. Gaélico escocés, gaelic. Manés, isla de Man, se extinguió en el siglo XX pero está reviviendo. Britónicas. Galés, Cymraeg, lengua viva y hablada por cientos de miles hoy. Bretón, brezonec, aún hablado en Bretaña, Francia. Córnico, Cornualles, se extinguió, pero está en proceso de recuperación. ¿Por qué los celtas no escribían mucho? Los druidas, guardianes del conocimiento, prohibían escribir las enseñanzas religiosas y filosóficas. Creían que la escritura debilitaba la memoria. El conocimiento sagrado debía transmitirse oralmente, de maestro a discípulo. Lo escrito podía ser malinterpretado por quienes no estaban iniciados. Esto hizo que la historia, la mitología, las leyes y la medicina fueran aprendidas y recitadas de memoria durante años, a menudo durante décadas de formación. Consecuencia, gran parte del legado celta se perdió, o nos llegó solo a través de fuentes externas, como los griegos, romanos o cristianos. Escrituras utilizadas por los celtas. Aunque no era común, se usaron escritura en ciertos contextos, sobre todo en monedas, inscripciones votivas, epitafios y objetos sagrados. Alfabeto latino, adaptado. Con la conquista romana, los celtas comenzaron a utilizar el alfabeto latino para escribir sus lenguas, especialmente en la Galia y Britania. Ejemplos. Inscripciones funerarias galo-romanas. Nombres personales y deidades en monedas celtas. Grafitis o dedicatorias votivas. Ogam, o ogamico, escritura celta única. Usado entre los siglos IV y VII después de Cristo en Irlanda y partes de Escocia y Gales. Sistema de líneas y trazos grabados sobre piedra, madera o hueso. Se escribe en vertical o diagonal, a lo largo del borde de una piedra. ¿Qué contenía? Nombres de personas. Nombres de clanes o tribus. Indicaciones de territorio o propiedad. Dedicatorias funerarias. Curiosidad, cada letra del Ogam estaba asociada a un árbol, por ejemplo. B, Beit, igual a abedul. D, Duir, igual a roble. S, Saille, igual a sauce. Esto muestra la profunda conexión entre lengua, naturaleza y espiritualidad en la visión celta del mundo. Literatura celta temprana, tras la cristianización. Una vez que los celtas fueron cristianizados, especialmente en Irlanda, comenzaron a transcribir sus leyendas y saberes tradicionales en manuscritos. Algunos ejemplos famosos. Libro de Leinster, siglo XII.
Libro de las invasiones, Leborga Vala Eren, Historia mítica de Irlanda. Ciclo del Ulster, con héroes como Cuchulainn. Ciclo feniano, con Fionn Mac Cumai y sus guerreros Fianna. Ciclo mitológico, donde aparecen los Tuatha de Danann y otras deidades. Todo esto fue escrito por monjes, pero conserva claramente elementos de la tradición oral druídica. Legado lingüístico y cultural. Muchas palabras de origen celta han sobrevivido en nombres de ríos, montañas y lugares en Europa. Ejemplos: Londres, del britónico Londinion; Dublín, de Dublín igual a estanque negro; París, de los Parisii, una tribu celta. Algunos nombres de dioses, clanes, plantas y ritos también perviven en idiomas modernos. Encuentro con Roma, siglos IV a.C., v después de Cristo. Primeros contactos, el choque de dos mundos. Los celtas y los romanos se conocieron muy temprano, y no en buenos términos. En el 390 a.C., una tribu celta llamada los Senones, liderada por Breno, saqueó Roma tras la batalla de Lalia. El trauma fue tal que Roma nunca olvidó esa humillación. Según la leyenda, cuando Roma pagó a Breno para que se marchara, él lanzó su espada sobre la balanza y pronunció la famosa frase: Vae victis. ¡Ay de los vencidos! Este episodio marcó el inicio de siglos de desconfianza y conflicto entre ambos pueblos. Guerras en la Galia, 58-51 AC. El momento más decisivo fue la conquista de la Galia, la actual Francia, Bélgica y partes de Suiza, Alemania e Italia del Norte, por parte de Julio César. ¿Qué motivó a Roma? Recursos: oro, esclavos, tierras fértiles. Seguridad en la frontera norte. Gloria personal para César, que estaba en campaña militar y ambicionaba el poder absoluto. Campañas de César. En su obra Commentarii de Bello Gallico, César describe las campañas con detalle, aunque con propaganda a su favor. Fue una guerra brutal, con numerosas tribus galas aliándose o traicionándose. Ariovisto, un caudillo germano aliado con tribus galas, fue derrotado. La resistencia más famosa fue la de Vercingetorix, líder de los arvernos. Sitio de Alesia, 52 a.C., el ocaso celta. Vercingetorix unificó muchas tribus galas contra Roma. Se atrincheró en Alesia, confiando en resistir. César lo rodeó con un doble muro, para sitiar por dentro y defenderse por fuera. A pesar de que los galos enviaron un ejército de socorro, César venció. Vercingetorix se rindió montado en su caballo. Se entregó a César y fue exhibido en Roma antes de ser ejecutado. Con esta victoria, la Galia fue conquistada, y la romanización comenzó de inmediato. Los celtas en Britania e Irlanda. Mientras la Galia caía, los celtas de las islas seguían libres. La conquista de Britania, 43 después de Cristo. El emperador Claudio inició la conquista de Britania, hogar de numerosas tribus celtas. Los romanos avanzaron lentamente, enfrentando fuerte resistencia. Boudica, la reina que desafió a Roma. En el 60 después de Cristo, Boudica, reina de los Icenos, lideró una rebelión tras ser humillada y ver a sus hijas violadas por soldados romanos. Arrasó Londinium, Londres, Colchester y otras ciudades. Fue derrotada, pero su historia se volvió legendaria, símbolo de la resistencia celta. Escocia e Irlanda, tierras indómitas. Los romanos nunca lograron conquistar toda Escocia. En su frontera norte construyeron el muro de Adriano, 122 después de Cristo. El muro de Antonino, más al norte, aunque fue abandonado. Las tribus pictas y caledonias eran fieras, y los romanos preferían fortificarse que seguir luchando. Irlanda, Hibernia en Roma nunca la invadió, aunque mantuvo contacto comercial. Aquí la cultura celta perduró intacta por siglos. ¿Romanización, desaparición o fusión? En Galia, Britania e Hispania, la cultura celta no desapareció, sino que se fusionó con la romana. Las lenguas celtas fueron reemplazadas por el latín, excepto en Irlanda, Escocia y Gales. Se construyeron ciudades, carreteras, termas, templos romanos. Algunos dioses celtas fueron absorbidos en el panteón romano, Epona, diosa de los caballos. Los druidas fueron perseguidos, sobre todo bajo Tiberio y Claudio, por su poder y su oposición al dominio romano. Fin de una era.
Con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano, muchos restos de la cultura celta fueron arrasados. Sin embargo, en Irlanda, Escocia, Gales y Bretaña, las tradiciones celtas sobrevivieron. Allí se conservaron las leyendas, la lengua y el arte celta, y más tarde, en la Edad Media, esas historias volverían a surgir en forma de mitos heroicos como los del rey Arturo, Tristán e Isolda, y los ciclos mitológicos irlandeses. Visión celta del mundo. Los celtas veían el mundo dividido en tres planos. El mundo humano, lo visible y físico. El otro mundo, Tirna Eneog Wanen, un paraíso oculto, eterno, donde no hay muerte ni enfermedad. El mundo de los dioses y espíritus, que a menudo se cruzaba con el nuestro. Creían que los límites entre los mundos se desdibujaban en ciertas fechas, como en Samain, el 31 de octubre, cuando los muertos y espíritus podían caminar entre los vivos. Tuatha de Danann, los dioses irlandeses. Estos eran los antiguos dioses de Irlanda, seres mágicos, sabios y poderosos. Vivían en colinas sagradas, los Sid, y fueron desplazados por los humanos, convirtiéndose en espíritus o hadas. Personajes destacados. Dagda, el padre de todos, dios de la fertilidad, la guerra y el conocimiento. Poseía un caldero mágico que nunca se vaciaba. Brigid, diosa del hogar, la curación, la poesía y la forja. Muy venerada incluso tras la llegada del cristianismo. Lugh, dios solar y de las artes. Maestro en todas las disciplinas. Protagoniza el mito de la gran batalla contra los fomorianos. Morrigan, diosa de la guerra, la muerte y la profecía. Aparece como cuervo en el campo de batalla. A veces una, a veces triple. Manannan Maclir, dios del mar, guardián del otro mundo. Su manto lo hacía invisible. Criaturas sobrenaturales. Sidoaos-Si, los pueblos del otro mundo. En tiempos antiguos, eran los Tuatha de Danann. Se convirtieron en hadas, elfos y espíritus. Bansee, espíritu femenino que llora y grita para anunciar una muerte inminente. Poca, cambiaformas travieso. A veces aparece como caballo negro o cabra. Selkies, focas que se transforman en humanos al quitarse la piel. Kelpie, espíritu de agua en forma de caballo. Seduce a los humanos y los ahoga. Ciclos mitológicos, Irlanda. Ciclo mitológico. Trata sobre los dioses primordiales, como los Tuatha de Danann, y su lucha contra los fomorianos. Seres caóticos y monstruosos. Ciclo del Ulster. Épico y sangriento. Cuenta las hazañas de Cuchulainn, un joven guerrero semidivino que entra en frenesís de batalla, Riastrat, y enfrenta ejércitos solo. Ejemplo famoso. La razzia de los ganados de Cooley, Tain Bocuailnge, la reina Meb, Maeve, invade el reino de Ulster para robar un toro legendario. Cuchulainn la enfrenta solo, matando héroes uno por uno. Ciclo feniano. Habla de los Fianna, una banda de guerreros nómadas liderada por Fionn mac Cumaill, Finn mac Cool. Este sabio y valiente líder adquirió sabiduría al comer el salmón del conocimiento. Historias clave. La leyenda de Oisin, hijo de Fionn, que viaja a Tirna Eneog con la bella Niamh y regresa siglos después. Aventuras en los bosques, enfrentando gigantes y criaturas mágicas. Ciclo histórico. Combina historia y leyenda. Habla de reyes semihistóricos como Can de las 100 batallas, o Brian Boru, y de profecías sobre el destino de Irlanda. Mitología galesa, el Mabinogion. En Gales, la recopilación más importante es el Mabinogion, un conjunto de cuentos mitológicos medievales, llenos de magia, metamorfosis y simbolismo. Personajes y relatos. PWYLL y Araun, un intercambio de identidades entre un rey humano y un dios del otro mundo. Bran el Bendito, un rey gigante que cruza el mar para salvar a su hermana, llevando su cabeza parlante de vuelta a casa. Blodeuwed, mujer creada con flores que traiciona a su esposo y es convertida en búho como castigo. Rhiannon, una diosa que llega cabalgando un caballo que nadie puede alcanzar. Se convierte en reina, es acusada falsamente, pero luego reivindicada. Simbolismo y magia. Los números eran sagrados, especialmente el 3 y el 9. Muchas deidades son triples, como la Morrigan, Brigid o las hadas. Animales. El cuervo era símbolo de muerte y presagio. El jabalí, del valor.
El salmón, de la sabiduría. El caballo, de lo divino y la soberanía. El árbol era el eje del mundo. El roble era sagrado. El círculo representaba la eternidad, el ciclo de la vida y los vínculos mágicos. Samain y el otro mundo. Samain, celebrado el 31 de octubre, marcaba el fin del año celta. Era el momento en que los muertos y los espíritus caminaban entre los vivos. Inspiró el Halloween moderno. Se encendían hogueras, se dejaban comidas para los muertos, y se usaban disfraces para engañar a los espíritus. Supervivencia geográfica. Aunque los celtas continentales fueron absorbidos por el Imperio Romano, los celtas insulares, Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Bretaña e Isla de Man, conservaron mejor su identidad. Hoy en día, esas zonas se conocen como las naciones celtas, y en ellas aún perviven. Lenguas celtas: gaélico-irlandés, gaeilge, gaélico-escocés, gaedlig, galés, cymraeg, bretón, brezoneg, córnico, kerneguk, e idioma manés, gaelig. Festivales tradicionales, danzas, música y estructuras sociales inspiradas en lo tribal. Toponimia: nombres de lugares como Dunedin, colina fortificada, Inverness, boca del río Ness, Kilkenny, iglesia de Cainnaí, entre muchos otros. Influencia en el cristianismo celta. Cuando el cristianismo llegó a las tierras celtas, no reemplazó del todo la espiritualidad druídica, sino que se fusionó con ella. El llamado cristianismo celta tenía una profunda conexión con la naturaleza y lo espiritual. Conservó símbolos como el nudo celta, el torque, o la cruz celta, cruz con círculo solar. Produjo maravillas como el Libro de Kells, una obra maestra de arte religioso iluminado. Monjes celtas como San Patricio, San Columbano o San Brígida ayudaron a expandir el cristianismo por Europa conservando elementos culturales celtas. Los antiguos dioses y diosas fueron transformados en santos o demonizados. Pero muchos ritos y fiestas se cristianizaron, como Samhain, Halloween, Día de Todos los Santos. Música, danza y folclore. La música celta sigue viva y reconocible en el mundo entero. Instrumentos tradicionales como la gaita, el bodrán, tambor irlandés, el arpa celta o el tin whistle son fundamentales en festivales y celebraciones. Los ritmos celtas y los bailes tradicionales, como el Riverdance, han alcanzado fama mundial. Historias de hadas, duendes, leprechauns, banshees y otros seres del otro mundo siguen presentes en cuentos populares. Simbología celta. Los celtas dejaron un universo de símbolos que han sido retomados y resignificados. El triskel, triskelion en 3 espirales entrelazadas. Representa el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu o pasado, presente y futuro. El nudo celta no tiene principio ni fin. Simboliza la eternidad, la unidad y los lazos entre mundos. El árbol de la vida, Cranbetat, eje entre el mundo de los humanos, el de los dioses y el de los muertos. El círculo solar, asociado a la cruz celta, representa la conexión entre el mundo natural y el espiritual. Literatura y mitología. Las leyendas celtas han inspirado incontables obras de literatura, cine y videojuegos. El ciclo mitológico irlandés, el ciclo de Ulster, el ciclo de Finn y el ciclo histórico nos hablan de héroes, dioses, batallas épicas, amores trágicos y viajes sobrenaturales. La historia de Cuchulainn, Deirdre de los Pesares, los hijos de Lir, o el Dagda, son tan poderosas como cualquier epopeya griega o nórdica. El mundo artúrico tiene profundas raíces celtas, Merlín es un druida, Abelan es una isla mágica celta. Y muchas armas o motivos del ciclo, como la lanza o el caldero mágico, provienen del folclore celta. El Renacimiento celta, siglos XIX-XX. En Irlanda, Escocia y Gales hubo un movimiento cultural para revivir la lengua, la música y el arte celta. Este movimiento influyó en la independencia de Irlanda, en el nacionalismo escocés, y en la preservación de lenguas minoritarias. Artistas como W. Yeats, Lady Gregory y otros ayudaron a revitalizar el imaginario celta. Hoy se celebra el Festival Intercéltico del Orient, Francia, uno de los mayores encuentros celtas del mundo. Influencia en la cultura pop moderna. El Señor de los Anillos de Tolkien toma inspiración directa de mitología celta. Series como Outlander, Merlín, Britannia, o videojuegos como Assassin's Creed, Valhalla, Wrath of the Druids o el Blade Senua's Sacrifice beben del mundo celta. La estética celta está presente en tatuajes, joyería,
Moda alternativa y filosofía neopagana. Valores y filosofía. Respeto por la naturaleza, los ciclos de la vida, y la conexión entre los mundos. Un sentido espiritual de la comunidad, del honor, de la palabra dada. La importancia del conocimiento oral, la memoria, la historia viva. La resistencia cultural, a pesar de la conquista y la colonización. Los celtas mantuvieron viva su esencia durante milenios.